Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy veremos enfermedades inflamatorias intestinales. Así que vamos a iniciar. Comenzamos con la definición. Vemos que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son las dos principales formas de enfermedades inflamatorias intestinales. Y básicamente en estas dos patologías se va a centrar la exposición. Vemos que a pesar de algunas características comunes, estas formas pueden distinguirse por las diferencias, ya sea en la predisposición genética, factores de riesgo, así como características clínicas, endoscópicas e histológicas. Vamos a comenzar con la primera patología, que es la colitis ulcerosa crónica inespecífica, CUSIM. Iniciamos con la definición. Vemos que es una enfermedad que afecta fundamentalmente a la mucosa del intestino grueso y en casos graves a la parte superficial de la submucosa. Vemos la localización, vemos que hasta el 50% está limitado a recto y sigmoides, 25% limitado al recto y el resto se extiende al colon descendente. Vemos que la enfermedad se extiende proximalmente al ángulo esplénico, produciendo una pancolitis, una gran afectación. Vamos a ver la epidemiología, nos vamos a centrar en nuestro país. Tenemos un aumento significativo de CUSI en los últimos 10 años. Esto según la guía de práctica clínica. Vemos que hay una mayor incidencia entre los 20 y 40 años, afectando por igual a hombres y mujeres. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Tenemos una asociación con diferentes genes como lo es el BW35 y DR2. Ahora bien, hasta un 60% de casos presentan PANCA positivos. También otro de los factores es azúcar refinada e hipersensibilidad a la proteína de la leche. Una alta ingesta de grasas totales, ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos omega 6. También se nos mencionan factores protectores, como lo es el tabaquismo. Y ustedes estarán preguntando que esto normalmente lo vemos como un factor de riesgo. Estaba checando y hay distintas teorías por lo cual el tabaquismo es un factor protector. Y es que se nos menciona que puede aumentar la producción de moco en el colon, así como suprimir el sistema inmunológico. Y es que la fisiopatología de esta enfermedad, pues sí va a haber una reacción inflamatoria de nuestro sistema inmune y también reduce la actividad muscular en el colon, lo que reduce la necesidad de ir al baño con urgencias. Entonces, básicamente eso es lo que hay que comentar en esta parte. Vemos una menor incidencia en raza hispana y zonas rurales. Y vemos que las estatinas también forman parte de estos factores protectores. Ahora vamos a ver la etiología. Vemos que la piedra angular es que es indeterminado esto. Puede ser por la combinación entre factores ambientales, genéticos y respuesta inmune anómala. Vemos que ya mencionamos, está relacionado con ciertos HLA, como el BW35 y el DR2, como para que nos quede claro esta parte. En cuanto a los factores de autoinmunidad, el 60% presentan anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos CIP patrón perinuclear, que es lo que ya vimos, los PANCA. Ahora vamos a ver el cuadro clínico. Lo principal y que igual nos va a servir como para realizar el diagnóstico diferencial es que esta patología se caracteriza por esto: rectorragia, diarrea sanguinolenta crónica con pus y moco, así como dolor abdominal tipo cólico y tenesmo,
vemos que el dolor generalmente está presente en el cuadrante inferior izquierdo, en la enfermedad distal y se extiende a todo el colon como una pancolitis. Dentro de los síntomas sistémicos se puede presentar lo que es fiebre, malestar general, náuseas, vómito en casos graves. Ahora bien, también vamos a tener síntomas extraintestinales. Vemos que aparecen en un 25% de los casos y vemos que se puede asociar a colangitis esclerosantes y pioderma gangrenoso, iritis, uveitis, epiescleritis, artritis, eritema nodoso, estomatitis aftosa. Ahora bien, esto se puede complicar y tenemos algunas formas severas. Vamos a ver aquí un poco de esto y vemos que la distensión abdominal y datos de irritación peritoneal a la palpación, acompañados con disminución de los ruidos intestinales, requieren supervisión continua debido al alto riesgo de presentar megacolon tóxico. Vemos que puede encontrarse necrosis por debajo de la lámina propia. Entonces vemos que pues sí va a ser necesario prestar atención a ciertos detalles en esta patología como para evitar ciertas complicaciones, que esta no es la única, más adelante les voy a mencionar las otras. En cuanto al diagnóstico, es necesario que realicemos una correcta historia clínica, es decir, preguntar sobre el inicio de los síntomas, presencia de dolor abdominal, patrón de diarrea, síntomas extraintestinales, sangrado rectal, presencia de moco y sangre en las evacuaciones, así como síntomas de pujo y tenesmo rectal, pérdida de peso y síntomas generales asociados como fiebre. Vamos a ver que los estudios de laboratorio van a ser importantes como ayuda diagnóstica. Vamos a pedir una BH donde vamos a buscar la presencia de anemia, leucocitosis y trombocitosis. Marcadores de inflamación como PCR y BSG, que se correlacionan con el grado de actividad, pueden predecir desenlaces y riesgo de colectomía. Los electrolitos, vamos a pedir potasio, magnesio, calcio, que generalmente van a estar disminuidos. FHs, muestra de heces para análisis microbiológico, esto para descartar Clostridium difficile. Anticuerpos antineutrófilo elevado, es decir, los ANCA, o con patrón de tinción perinuclear, PANCA. Y esto es importante, lo vamos a mencionar, y es que en casos de actividad o recaída de la CUSI, se sugiere realizar coproparasitoscópicos en serie de 3, coprocultivo y toxina A y B para Clostridium difficile, para descartar proceso infeccioso como causa de la exacerbación de la enfermedad. Entonces eso también es importante. Vemos que se considera la realización de una placa simple de abdomen para descartar la presencia de megacolon tóxico y tele de tórax para perforación colónica en pacientes con actividad grave de CUSI. En la sospecha de megacolon se buscará datos de dilatación colónica mayor a 6 centímetros en colon transverso. Vemos que de primera elección tendremos la sigmoidoscopía flexible y en caso de ser necesario se puede complementar con una colonoscopía. Se encuentra afección continua de la mucosa del colon que inicia en el recto y se extiende proximalmente. Hay presencia de pseudopólipos, edema, friabilidad y ulceración de la mucosa. Ahora bien, si es necesario, podemos pedir una biopsia. ¿Qué vamos a encontrar? Inflamación exclusiva de la mucosa, distorsión de las criptas, presencia de polimorfonucleares que invaden criptas y forman microabscesos, así como criptas con aspecto pseudovelloso. Vamos a ver qué relación tiene con el cáncer colorectal
y también pues la vigilancia que vamos a brindarle a nuestro paciente. Entonces dice que se debe realizar colonoscopia a partir de los 8 años del inicio de síntomas en caso de pancolitis, a partir de los 12 años en colitis izquierda y anual a partir del diagnóstico de colangitis esclerosante primaria. Algunos estudios reportan que a 30 años el riesgo acumulado de cáncer colorectal va del 7 al 18%. Vemos que no es una cifra tan alta, pero tampoco es despreciable. Entonces es importante tener en cuenta esta situación. Ahora se nos menciona los criterios de Trulov-Witz. Vemos que son usados para el reconocimiento de una colitis ulcerativa severa. Es fácil de aplicar en pacientes ambulatorios. La presencia de criterios de severidad requiere de hospitalización para tratamiento intensivo por vía parenteral. Aquí tenemos la puntuación que va de 1 al 3. Y aquí tenemos pues lo que vamos a evaluar. El número de posiciones, sangre en heces, temperatura axilar, frecuencia cardíaca, la hemoglobina, así como la velocidad de sedimentación globular. Ahora bien, ya que evaluamos esta parte y le asignamos los puntos, lo vamos a interpretar. Enfermedad inactiva cuando tengamos 6 puntos. Una enfermedad leve de 7 a 10 puntos. Enfermedad moderada de 11 a 14 puntos. Y una enfermedad grave mayor a 14 puntos. Lo otro es la clasificación de acuerdo a la extensión de la gravedad de Montreal. Vemos aquí el término y la distribución. Cuando es proctitis, vemos que hay una afectación limitada al recto. Esto es la extensión proximal de la inflamación que es distal a la unión rectosigmoidea. Cuando es una colitis izquierda, como lo vamos viendo en las imágenes, es una afectación limitada a la porción del colon distal a la flexura esplénica. Y cuando es extensa, la afectación se extiende hasta la flexura esplénica, incluyendo una pancolitis. Lo otro que también se nos menciona es el índice de actividad de la clínica Mayo para valorar la gravedad de colitis ulcerosa. De igual forma tenemos las variables y los puntos. Vemos que va de 0 a 3 y se va a evaluar la frecuencia de las deposiciones, la sangre rectal, la apariencia endoscópica de la mucosa y pues tendremos la valoración médica, que pues es en base a los puntos, normal que es de 0, leve 1, moderado 2, grave 3. Ahora vamos a ver la interpretación. Cuando está en remisión, será menor a 2 puntos y enfermedad grave mayor a 9 puntos. Entonces es importante también tener este índice de actividad de la clínica Mayo. Ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Vemos que el objetivo del tratamiento de la colitis ulcerosa es alcanzar la remisión y mantenerla, previniendo nuevos brotes. Si se abandona el tratamiento, puede reaparecer los síntomas de la colitis y empeorar la evolución de la enfermedad. Ahora vamos a ver el tratamiento de primera línea en casos leves a moderados. Aquí la piedra angular es la mesalazina. Cuando tenemos una proctitis leve o moderadamente activa, tenemos lo que es la mesalazina rectal o vía oral. En pacientes con actividad leve o moderada del lado izquierdo o una colitis ulcerativa extensa, pues vamos a utilizar mesalazina oral combinada con enema de mesalazina, idealmente durante 4 semanas. De mantenimiento, si hay un buen resultado con mesalazina vía oral y tópica, se continúa con mesalazina vía oral. Luego de esto vamos a pasar a la segunda opción,
que es de los corticosteroides, ahorita nos vamos a centrar en eso. Vemos que si se alcanza la remisión con corticosteroides, se puede considerar la mesalazina para mantenimiento, en caso de que no hayan recibido tratamiento previo con mesalazina. Ahora vamos a ver el tratamiento para pacientes en caso de enfermedad moderada a grave. De primera línea tendremos los corticosteroides orales. En sí vemos que esta ya es la segunda línea, pues, del tratamiento general. Seguimos, prednisona de 40 a 60 miligramos al día. En cuanto a la terapia avanzada, tenemos anti-TNF-alfa como infliximab, adalimumab con OSI inmodulador. La terapia de mantenimiento será la terapia ahorradora de glucocorticoides. Y pues ahora vamos a ver el tratamiento en pacientes con colitis ulcerativa aguda grave. Vemos que incluye lo que es el megacolon tóxico. Primero que nada, pues ya será hospitalización, monitorización, reposición de líquidos y electrolitos. Y vemos que puede ser posible que necesiten hemoderivados. El tratamiento inicial para inducir la remisión será corticosteroides intravenosos. Si no responden a la terapia con corticosteroides en 5 días, se inicia tratamiento con infliximab o ciclosporina. Los pacientes que no responden a uno de los agentes de segunda línea después de otros 3 días requieren cirugía. Vamos a ver algunas cuestiones generales de la cirugía y vemos que en pacientes con colitis ulcerosa que no responden a tratamiento, pues ya será necesario la cirugía. Vemos que alrededor del 20 al 25% de los pacientes con esta patología precisarán cirugía en algún momento, debido sobre todo a la cronicidad de la enfermedad y las recaídas. Y vemos que la cirugía elimina la enfermedad. Vamos a ver las indicaciones. Lo principal que sería el fracaso del tratamiento, perforación, cáncer o displasia, hemorragia, megacolon tóxico y obstrucción. Pues ya aquí se nos mencionan los tipos de cirugía. Vamos a ver las complicaciones. Como mencionamos, tenemos al megacolon tóxico, también la perforación intestinal y la malignización. Vemos que la colectomía se requiere eventualmente en 15 al 20% de los casos. Y con eso terminamos la colitis ulcerativa. Ahora vamos a ver lo que es la enfermedad de Crohn. Iniciamos con la definición. Vemos que es un trastorno inflamatorio crónico transmural que puede involucrar cualquier parte del tracto gastrointestinal, y esto es la pauta también como para diferenciarlo de la colitis ulcerativa, porque vimos que la otra patología nos afectaba la parte final como sigmoides y recto, y esta puede afectarnos en cualquier parte como se ve en la imagen. Se dice que puede ir desde la boca hasta el ano. La gran mayoría se localizan en el ilion, el ciego y el colon. Vamos a ver la epidemiología. Predomina en el sexo masculino con una relación de 1.8 a 1. Y esto es variable en base a donde se busque la información, pero pues yo les puse esto que es más próximo a nuestro país. Vemos que se presenta un patrón bimodal. Tenemos picos entre los 15 a 25 años y de los 55 a 65 años. Ahora vamos a ver los factores de riesgo: el consumo de azúcar refinada e hipersensibilidad a leche de vaca, asociación genética con HLA-A2 y el gen NOT2, CAR15, cromosoma 16 y mayor incidencia en caucásicos. También está relacionado con el uso de estrógenos puros y tabaquismo. Vamos a ver los factores protectores: una dieta rica en zinc,
Vemos que disminuye el riesgo hasta en un 40%, que vemos que es una cifra pues realmente alta. Menor incidencia en raza hispana y en zonas rurales. Y también tenemos el uso de estatinas. Vamos a ver la parte de la etiología. De igual forma es desconocida. Se involucran dentro de la patogenia la interacción del medio ambiente, alteraciones en la microbiota entérica y la inmunidad de la mucosa. Una teoría actual sugiere que la enfermedad de Crohn es el resultado de una respuesta inmune exagerada contra la microflora de la mucosa por la activación de las células T y la sobreexpresión de citoquinas inflamatorias en una persona genéticamente predispuesta. Y vemos aquí la asociación con el HLA2, los factores de autoinmunidad. Vemos que hay una asociación con los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, ASCA. Vamos a pasar a lo que es el cuadro clínico. De lo característico, pero pues es general, es el dolor abdominal crónico con diarrea, pérdida de peso y fiebre. Pero en sí este cuadro clínico realmente va a depender de la región afectada. Tenemos que puede ser gastroduodenal, que producen manifestaciones similares a las de una úlcera péptica. En el intestino delgado vamos a tener dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. Y en la parte del intestino grueso, una obstrucción intestinal con fiebre, pérdida ponderal, así como diaforesis nocturna. Se puede presentar masas o plastrones, fístulas enteroentéricas, enterovesicales, enterovaginales, enterouretrales, enteroprostáticas y enterocutáneas. También puede ser afectar la parte extraintestinal. Tenemos acá edema y sensibilidad articular, hepatoesplenomegalia, eritema nodoso, sensibilidad a la palpación de la articulación sacroiliaca. Y vemos que en los niños se puede presentar retraso en el crecimiento y desarrollo. Ahora vamos a pasar a la parte del diagnóstico y vamos a empezar con lo que es los estudios de laboratorio, recalcando que la parte de la historia clínica y la exploración física, como para descartar alguna otra patología, pues es de lo más importante. Esto es lo que nos menciona la GPC, que debemos investigar signos de respuesta aguda y o crónica inflamatoria, anemia, depresión de volumen y signos de desnutrición o mala absorción. Vemos que vamos a pedir una BH, BSG, proteína C reactiva, pruebas de heces, búsqueda de toxina de Clostridium difficile, calprotectina fecal, así como proteínas totales y albúmina en suero. Ahora vamos a ver al diagnóstico endoscópico, que es de la parte pues más importante. Se nos menciona que para establecer el diagnóstico definitivo se requiere de ileocolonoscopía y biopsias del ilion terminal, así como de cada segmento del colon en busca de evidencia microscópica de enfermedad de Crohn. Vemos que aquí tenemos lo que es la endoscopía inferior y vemos aquí lo que vamos a encontrar, así como la endoscopía superior y pues lo que esperamos encontrar en esta patología. No lo vamos a mencionar todo, pero pues aquí está para que lo revisen. De igual forma, en esta parte de los estudios de imagen, también podemos apoyarnos de una resonancia magnética y una TAC, una ecografía transabdominal, evaluar lo que es el tránsito intestinal y la enteroscopía de doble balón. En cuanto al diagnóstico histológico, se nos dice que para apoyar el diagnóstico se deben obtener múltiples biopsias, mínimo 2 muestras de cada sitio, de al menos 5 sitios en todo el colon, incluyendo recto e ilion. Y pues aquí vemos las características de la biopsia en enfermedad de Crohn. Vemos que es focal, inflamación crónica, distorsión de criptas de forma continua, granulomas no caseificantes,
Y pues estos hallazgos histopatológicos, granulomas no gaseosos de células epitelioides, inflamación transmural con hiperplasia linfoide, así como fisuras y úlceras. Y este esquema nos lo maneja la guía de práctica clínica y vemos que para determinar la actividad tenemos la CDAI, la parte clínica que ya lo mencionamos y los estudios de laboratorio que vamos a pedir, así como la parte de gabinete más importante. Entonces aquí se los dejo para que lo chequen. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Vamos a ver cuál es la utilidad de los compuestos 5-aminosalicilatos. Vemos que la mesalazina tiene beneficios limitados en la enfermedad levemente activa y la sulfasalacina puede ser utilizada en pacientes con enfermedad levemente activa. Y vemos aquí que es la parte de la recomendación. Ahora bien, para la elección, para inducción a la remisión, tenemos lo que son los esteroides. Budesonida 9 miligramos al día. Para mantenimiento de remisión, la aciatropina, 6-mercatopurina o metrotexato. Vemos que en caso de perforación o fístulas se recomienda utilizar metronidazol. En enfermedad refractaria tenemos lo que es la terapia biológica con infliximab o adalimumab y vemos que los pacientes con anemia refractaria pueden recibir eritropoyetina. Ahora vamos a ver la parte de las complicaciones. Vemos que el 10% de los pacientes tienen una remisión prolongada. 75% presentan una enfermedad crónica intermitente y 12% desarrolla un cuadro que no remite. Y pues aquí tenemos lo que es la obstrucción intestinal, fístulas, eritema nodoso, aftas y cálculos de oxalato. Ahora bien, ya vimos lo que es la colitis ulcerativa crónica idiopática, así como la enfermedad de Crohn, pero el motivo por el cual pues se revisa a detalle estas patologías también es como para que nosotros realicemos de una manera más sencilla pues el diagnóstico. Entonces vamos a ver estas tablas para que nos quede claro cuáles serían las principales características de cada una de estas patologías. Vemos que en enfermedad de Crohn el área afectada será de boca hasta el ano. La distribución son lesiones salteadas, que lo mencionamos que era de lo más importante. Y dentro de los síntomas y signos típicos tenemos que es una diarrea crónica, tenemos dolor abdominal, así como pérdida de peso, fiebre y fístulas. Ahora nos pasamos con lo otro, en CUSI. El área afectada pues va a ser colon. En cuanto a la distribución tendremos lesiones continuas. En cuanto a los síntomas y signos típicos, tendremos diarrea sanguinolenta, que también lo mencionamos, que esto era característico, así como el sangrado transrectal, dolor abdominal y pérdida de peso. Vemos este otro cuadro que me parece también importante y nos menciona cosas que debemos de manejar a la perfección. Vamos a ver en enfermedad de Crohn. Se nos dice que predominan los síntomas sistémicos, como malestar, adelgazamiento, fiebre, diarrea de volumen mayor, dolor abdominal, a veces masa palpable y enfermedad perianal. En colitis ulcerosa vemos que predomina la rectorragia, deposiciones pequeñas y numerosas. Tenemos síntomas generales solo en casos graves, así como retortijones. Bien amigos, terminamos de ver pues esta patología que es muy importante en gastroenterología. Al final, ya saben, les dejo la bibliografía que es de la guía de práctica clínica, así como el consenso mexicano para el diagnóstico y tratamiento de colitis ulcerosa crónica idiopática. Algunos manuales importantes. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios.
Si el video les gustó, suscríbanse al canal, dejen un buen like y nos vemos con el siguiente tema.